Bien, recordando a todos, hace por ejemplo un momentito estábamos en el comentario de los Salmos, fue el Salmo 103, porque hay muchas personas que vienen por primera vez y no supieron dónde. Yo sé que les dijeron, pero bueno, aquí estamos viendo los dones espirituales. Ya estudiamos prácticamente lo que el capítulo 12 del libro de Romanos nos dice y vamos a estudiar ahora, vamos a empezar a partir del capítulo 10 de la primera carta de Corintios, luego vamos a ver el 12, luego vamos a ver el 13 y luego vamos a ver el 14 y terminaremos con Efesios. Algunos dones son repetitivos, pero se complementan, todos estos se complementan en lo que es realmente los dones que da Dios. Aquí nosotros solo tenemos que entender una cosa muy importante, que los dones tienen como finalidad la edificación de la iglesia. Eso es algo que tenemos que tener presente. Y que las habilidades de estos dones provienen solo de Dios. Dios no va a usar nuestras habilidades, nuestras dotaciones naturales que tenemos, todos tenemos habilidades para algo, pero en el caso ya de la iglesia son dones espirituales y Dios va a cada uno a darle habilidades y solo provienen de Él y son para su gloria. Ahora, nosotros tenemos que comprender que no todos tenemos los mismos dones. Ya la vez pasada explicábamos que, haciendo la analogía del cuerpo, que pues el cuerpo está compuesto de diferentes miembros y cada miembro tiene una función y la cantidad de miembros del cuerpo es lo que hacen lo que es el maravilloso cuerpo humano, ¿verdad? Y así es en la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que aprender, y el Espíritu Santo nos lo tiene que revelar, que saber quiénes somos nosotros y para qué Dios nos ha dado facultades. O sea, ¿qué podemos hacer mejor? Recuerden algo muy importante dentro de esto, que siempre aquí va a tener que ver la entrega de cada uno, el deseo de agradar a Dios, el deseo de retribuirle con tu vida, con tus energías, con tu fuerza, lo que Él hizo por ti en la cruz. Todos se lo debemos. Él nos trajo a la cruz no porque lo mereciéramos, sino por su beneplácito, por su misericordia, por su gracia y por su amor. Eso es por lo que estamos aquí. No hay mérito humano. Sin embargo, todos estos dones deben de terminar por lo mismo, dándole la gloria a Dios. Y nosotros tenemos que dedicar estos dones al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Ya naturalmente, si tú ya eres salvo, ya los traes. Ya Dios te dotó. Ya más adelante vamos a ver que Dios aún te puede dar una mayor dotación por tu entrega, por tu consagración, por tu anhelo de servirle. Pero al momento de que una persona se convierte, es dotada sobrenaturalmente de un don. Y entonces dedicarlo para la edificación de la iglesia es precisamente donde debemos enfocar nuestra atención, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia como tal es la que está encargada de dar testimonio al mundo entero de las riquezas, de la gloria de Dios, del Evangelio, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos estar dispuestos a usar estos dones sin limitación y siempre con la guía y la llenura del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo, que es quien prácticamente produce la vida cristiana, quien cambia nuestro corazón, quien cambia nuestra mente, quien nos hace comprender la verdad espiritual de la Escritura. Recuerden que las Escrituras se pueden comprender intelectualmente, que es la primera parte como nosotros recibimos las enseñanzas, y espiritualmente, que es cuando prácticamente empezamos a vivirlas. Así como el ejemplo que se puso en el Salmo de la práctica, ¿no? Teoría y práctica. Si tú tienes un don y no lo ejerces, pues se va a quedar ahí, como que dormido. Pero si tú empiezas a crecer en tu relación con Dios, empiezas a crecer en tu servicio, entonces este don también va a crecer en cuanto a eficacia. Entonces, si nosotros sabemos que Dios no tiene límites, quiere decir que nuestros dones, los que Él nos otorga, tampoco tienen límite. Va de acuerdo a la gracia y el amor de Dios. Entonces, los dones varían
en naturaleza, poder y eficacia, que es algo muy importante. Y Dios los otorga de acuerdo a su sabiduría y bondad. Él puede usar cosas que somos, nuestro carácter, puede usar algunas otras situaciones, pero en realidad la eficacia de los dones es por la bondad de Dios y por su sabiduría que Él nos lo otorga, ¿sí? Entonces nuestra responsabilidad, como siempre, es ser fieles al Señor, ser fieles en todo. ¿Qué es ser fiel? Vivir conforme a sus enseñanzas, no conocerlas nada más, sino vivir conforme a lo que Dios nos revela. Una de las cosas importantes que, para empezar ya en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, que nosotros tenemos que saber respecto de nuestra fidelidad a Dios es que siempre tenemos que tener en nuestra mente lo que Él hizo por nosotros en la cruz, para que esto nos dé gratitud. Y por gratitud hagamos todo lo que Dios nos pide que hagamos. Las cargas que Dios nos pone, Él está dispuesto a llevarlas. Recuerden, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué quiere decir? Que en la gracia de Dios, Dios es el que lleva el peso de todas las cosas. Tú solo tienes que actuar por fe. Es como en el Antiguo Testamento decían, en el nombre de Dios voy a lanzar la flecha, la saeta. Así es la fe. Tú prometes esto, voy a creerlo y lo voy a hacer una realidad en mi vida que se va a traducir en acciones. Eso es la fe. Eso es vivir en la fe, no conocer las promesas. Bien, ahorita vamos a iniciar con la primera carta de Corintios, del capítulo 12, del 1 al 14. Lo voy a leer brevemente y luego vamos a ir viendo parte por parte. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos, como se os lleva, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, nosotros en la parte de nuestro conocimiento sobre Cristo, en nuestra formación cristiana, a veces traemos muchos conceptos equivocados y es muy importante y por eso es elemental basar todas las enseñanzas en función de las Escrituras, porque ahí es donde está la verdad. Ahí Dios nos dejó todos los elementos en la diversidad de los 66 libros que hay, para que nosotros pudiésemos tener la revelación completa de Dios. Entonces, a veces nosotros recibimos información falsa o información tergiversada de algunas cosas, y esto nos hace vivir una vida cristiana en falsos conceptos. Es muy importante para que nosotros podamos corregir
dejar atrás todas aquellas cosas y concentrarnos exclusivamente en lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso es que absolutamente todo lo que aquí se enseña está sustentado con los mismos pasajes de la Biblia y está totalmente anclado con el contexto. Y ese es precisamente lo que es vivir en la palabra. De otra manera, nuestra mente puede estar llena de conceptos y hacer una mezcolanza que solo nos extraviará de lo que es el verdadero conocimiento de Dios. Entonces, siempre habrá controversia, siempre habrá diversidad de opiniones en lo que nosotros vemos, cada quien tiene su punto de vista, pero nunca habrá negociaciones con la palabra de Dios y lo que dice. Por eso es que aquí nosotros venimos a aprender conforme a eso y que el Espíritu Santo, como vimos, es el que nos está dando toda esa luz, ¿sí? Si no, entonces caeríamos en esas enseñanzas falsas, que la Biblia le llama espurias, y que nos van a confrontar o nos van a mantener desviados si no queremos cambiar. Pero todo debe ser regulado, como decía, por la palabra, y nos hará entender el Espíritu Santo. Lo último que quería comentarles como introducción también es eso, que las enseñanzas del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, bajo los mismos conceptos, van a trabajar en el problema que cada uno de nosotros trae. Si tú no vienes a un estudio y no sientes que Dios te habló a ti en forma personal y a tu vida, quiere decir que de alguna manera no has preparado tu corazón para ello. Dios habla a nuestras necesidades, aunque todos recibamos la misma información, el Espíritu tiene la facultad de penetrar, como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Se mete a lo profundo de nuestro ser y nos hace discernir lo que realmente está mal. Muchas de las cosas que nosotros tenemos, o experiencias que hemos tenido en la vida, las tenemos sepultadas ahí, angustias. No sé si alguno de ustedes alguna vez se acordó de algo, inmediatamente se bloqueó. ¿Ya qué era? Porque iba a entrar en un terreno que le trajo un gran dolor y una gran angustia y automáticamente lo bloquea. Y así nosotros podemos vivir en la vida cristiana con muchas cosas bloqueadas. Pero el Espíritu Santo se mete hasta lo más profundo del alma y del espíritu y va a ayudarnos a discernir nuestra verdadera situación para poder ayudarnos. Recuerden, todo lo que Dios nos revela, aunque muchas veces seamos confrontados, es para edificación, nunca para destrucción. Entonces, si tú en un estudio te sientes confrontado, no le eches la culpa a nadie, ni que tu vecino le dijo el chisme y por eso hablaron así, sino más bien vete a ti mismo a ver qué es lo que Dios te quiere decir para que tú arregles tu vida y así puedas crecer sanamente en tu vida cristiana. Y precisamente el conjunto de dones que vamos a seguir analizando nos van a poder ayudar y ayudarnos a nosotros y ayudar a otros para que todos podamos crecer y a final de cuentas todos terminemos haciendo una cosa: dándole la gloria a Dios. El único que merece la gloria y la honra es Dios, porque es el que inspira la Escritura. Puede haber una mejor o una peor exposición, pero en realidad el Espíritu Santo es el que da luz. Bien, entonces vamos a 1 Corintios 12:1, que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí? O sea, los dones espirituales, en el significado en griego es, primero, que le pertenece al Espíritu y se refiere a aquello que tiene cualidades o características espirituales, fíjense. O sea, tiene que ver absolutamente con el Espíritu Santo y son cualidades específicas, ¿sí? O sea, son capacidades divinas para el ministerio que el Espíritu Santo dé en la medida que de acuerdo a su inspiración tenga cada persona.
y deben distinguirse unos de otros. ¿En qué función? En función no de experiencias místicas, no de situaciones de éxtasis. Uno de los problemas de la iglesia de los Corintios era que ellos, en su falsa religión, todo iba relacionado con ídolos falsos, con dioses falsos, y estaba basado con experiencias místicas que los llevaban a pecar. Entonces, cuando se presenta el Evangelio en esta iglesia de Corintios, fue muy difícil, en un sentido, que ellos se entendieran, pasaran de un sistema de pensamiento al otro, que es lo que yo les decía en la introducción. Todos tenemos un criterio, todos pensamos humanamente que nuestro criterio es el mejor. Pero la Biblia dice que nosotros, y ahí en el capítulo 12 de Romanos, adelante de los dones, dice que cada uno no debe tener mayor estima que la que Dios le revele de sí mismo. Porque uno se puede sentir débiles, fracasados, otros se pueden sentir triunfadores y que el mundo es de ellos, pero la realidad de lo que realmente somos, el único que la puede medir es Dios. Y si nosotros vamos haciendo a un lado todos nuestros falsos conceptos para dar paso a los nuevos, entonces nuestro entendimiento sobre las cosas de Dios va a ser mucho más grande. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si tú dices, aquí se dice esto, pero yo pienso esto, ya te quedaste sin entendimiento espiritual. Porque no es lo que diga una persona, es lo que dice la palabra de Dios, que tiene la máxima autoridad. Recuerden, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que la palabra de Dios es de Dios, porque el Espíritu Santo fue quien inspiró a los diferentes escritores, pero solo hubo un autor, el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos está dando los conceptos verdaderos. Entonces, para salir de las fábulas del error o de un falso conocimiento, tenemos que presentar, como dice Romanos 12:2, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si tú no mueres a tu manera de pensar, esa se va a interponer con los conceptos de Dios, se va a mezclar y vas a terminar teniendo una mezcolanza en ti que se llama falsa doctrina, falsa religión. Vivirás tu falsa religión, tu propia doctrina, harás lo que quieras, lo que te parece bien, lo que a tu punto de vista es correcto, y caerás en el error. Recuerden, si un ciego guía a otro ciego, ambos tropezarán y se caerán al hoyo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que las cuestiones exageradas no provienen de Dios. Todo lo que Dios nos da es de acuerdo a su poder, y cualquier cosa que se vaya a un extremo no proviene de Dios. Se puede ser a un extremo o a otro extremo, pero lo único que nos puede mantener en un equilibrio sano es el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que dice el pasaje, el versículo número 2 de la primera de Corintios 12, dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Sí? Primero, solo recordando que el término gentil, la Biblia, en el Antiguo Testamento, solo hacía dos distinciones: israelitas o gentiles. No había otra. No importaba qué filosofía o religión tuvieran los que no eran israelitas, eran para ellos gentiles, ¿sí? Pero, o gente pagana. Pero podríamos decir no cristianos, ahora ya en la actualidad, ¿sí? Dice 1 Tesalonicenses 4:5, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Y 1 de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras.
sea, debe haber una distinción. Un punto muy importante que tenemos nosotros que saber es que esa distinción realmente trasciende del pueblo judío. Dios destinó que la descendencia de Abraham, el hijo de la promesa, Isaac y de Jacob, surgiera la nación de Israel. Pero la base de esta nación, y Dios le dio el sello de la circuncisión como una situación física al pueblo de Israel. Pero la base de esta nación no era el sello físico o la acción física de circuncidar a los bebés, sino era la fe de Abraham. Por tanto, la persona que por fe se convierte a Cristo, la fe que es un don, ya lo sabemos, y pasa a ser hecho hijo de Dios, se convierte en un verdadero israelita. Y no toda la nación de Israel son verdaderos israelitas, sino aquellos que vivieron por fe. Recuerden que Cristo siempre ha sido el motivo de la salvación. En los que vivieron antes de Cristo, hacia el futuro. El Mesías que había de venir. Recuerden que desde Adán y Eva, en el capítulo 3 de Génesis, Dios hizo el primer sacrificio de un cordero. Y ese fue el primer tipo de Cristo, que tenía que derramarse sangre para poder ser redimidos. Y los sacrificios en los que vivió Israel solo fueron tipos para que pudieran identificar con claridad el día que viniera el Mesías, quién era el Cordero de Dios, así como el himno que hoy vimos, del castillo fuerte y la explicación que nos dio Memo. Entonces, Cristo siempre ha sido el motivo de salvación a toda la humanidad. En el pasado, hacia el futuro, en nosotros, hacia el pasado y la generación de Jesús, en el presente. Pero siempre ha sido por fe. Entonces, el verdadero Israel de Dios es el que ha creído, el que ha creído en la sangre derramada por el Cordero y se ha hecho salvo. El sello del Espíritu Santo al regenerarlo y entrar en su corazón es lo que nos da la garantía de que somos verdaderamente hijos de Dios. No haber nacido en una familia cristiana, no por haber leído la Biblia, no por pertenecer a una iglesia, a una religión, somos salvos, sino porque Dios nos confrontó en nuestro pecado, nos dio la luz para creer y nos llevó al arrepentimiento y a la fe que salva. En ese momento somos hechos hijos de Dios y es para siempre. Y el sello es que el Espíritu Santo entra en el corazón. Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina. Todo creyente trae la naturaleza divina. Y recuerden siempre el capítulo 17 de Juan, que nos habla claramente de esto. Donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Quiero que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Ven ustedes? Entonces, eso es lo más maravilloso. Y entonces, este mismo espíritu precisamente nos va a llevar, ¿no? Volvemos a leer el pasaje. No en pasión de... Perdón. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, ¿no? Como se llevaba a los ídolos mudos. Entonces, algunos miembros de la iglesia no cambiaron. Se quedaron con sus enseñanzas y las mezclaron. Por ejemplo, nosotros vemos en muchas de las religiones, para no hablar de ninguna específica, que es una mezcla de conceptos de falsas religiones de la antigüedad con las cosas de Dios. De ahí no puede surgir ninguna verdadera religión. Recuerden ustedes que un mar de verdad con una gota de mentira ya no es la verdad. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en la verdad de Dios y no se nos va a extraviar hacia otras cosas. Tú puedes venir a un estudio como este, cada domingo, y ser muy puntual, pero si tú no estás leyendo la Biblia, no vas a poder hacer crecer esa relación que Dios quiere tener contigo. Recuerden que para que haya una verdadera amistad, por ejemplo, en este mundo, tiene que haber una relación. Yo no puedo decir, soy amigo de fulanito que está pasando por ahí. A lo mejor me presentan a alguien y no le puedo decir de ya soy tu amigo, ni lo conozco.
¿Qué es lo que une a las personas? ¿Qué es lo que lleva a una pareja a casarse? Que se empiezan a tratar, empiezan a ver qué coincidencias tienen, qué objetivos tienen hacia el futuro, todo empiezan a transmitirse. Y cuando se van identificando plenamente, es donde puede surgir un interés de compartir sus vidas. Pero una relación. Y Dios con nosotros se relaciona a través de la palabra. Por tanto, si nosotros no estamos leyendo la Biblia, difícilmente vamos a hacer crecer esa relación. O sea, yo, en los más de 42 años que tengo de vida cristiana, todos los días leo la Biblia un buen rato. A veces más, a veces menos. Y Dios siempre en mis tiempos de lectura con Él me dice cosas, me muestra cosas, me confronta. O sea, Dios me está hablando de mi vida constantemente. Y es el mismo Dios. Como cada uno de nosotros lo hace. Por tanto, si ustedes no están leyendo la Biblia, va a ser muy difícil que puedan entender lo profundo de las verdades espirituales y entonces se les va a llevar al extravío. ¿Sí? Entonces, nada más, por ejemplo, lo que les decía hace rato de una falsa religión de los corintios, la práctica del éxtasis, dice que se considera una expresión más intensa de la experiencia religiosa, que incluía una supuesta interacción sobrenatural con una deidad. O sea, ya era un contacto directo con los demonios. Recuerden una cosa muy importante. Hay una lucha espiritual. Dios es soberano y es todopoderoso, pero está Satanás y Dios lo deja actuar para que Él sea una ayuda para probar lo que realmente hay en nuestros corazones. Entonces, Él siempre va a tratar de extraviarnos de confiar en que Dios todo lo puede, que es soberano y que aún el mismo Satanás, como dice el capítulo 1 de Job, está sujeto a la voluntad de Dios. No puede hacer nada que Dios no permita. Y lo que Dios permite es para que realmente se manifieste, como en el caso del Edén con Adán y Eva, lo que hay en sus corazones. Si Satanás no hubiera actuado ahí, ellos habrían crecido, no hubieran crecido en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque no se había manifestado lo que realmente había en lo profundo de su corazón. Y la tentación fue precisamente lo que propició lo que había en el corazón de Eva y después de Adán. Y así dice la Biblia que Dios prueba nuestros corazones para ver si nosotros estamos en la fe. Constantemente estamos siendo probados. Y la escritura, la lectura del diario de la palabra es lo que nos ayuda a eso. Si no, vamos a caer precisamente como muchos encantamientos y ceremonias hipnóticas y frenéticas. Que yo creo que todos hemos oído hablar de cosas frenéticas en otras religiones. Bien. Luego el versículo 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, fíjense, el tipo más severo de condenación era precisamente cuando, al no asimilar correctamente la verdad, ellos hablaban fácilmente porque es lo que había en su corazón y las falsas enseñanzas solo propiciaban una mayor rebeldía. Por eso el diablo siempre ha tratado de hacer una copia de la verdad. Todo lo que hay en este mundo que desvía de la verdad es una copia de la verdad, pero tiene su cizaña ahí adentro, su gota de mentira. Por tanto, si nosotros no vivimos en la verdad, forzosamente vamos a caer en la mentira o en el extravío de una u otra forma. Por eso Dios dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino renovarnos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación de nuestro entendimiento. Por eso tenemos que hacer a un lado todo lo que hay en nuestra mente y tratar de dejarla lo más, lo más limpia posible para poder recibir la palabra de Dios. Y parte de esta limpieza implica la confesión de nuestros hechos equivocados.
Es muy importante también cualquier cosa que nos muestre Dios ya como creyentes, confesarlo inmediatamente. Cuando tú eres no creyente o incrédulo, el Espíritu Santo va a trabajar en ti para la conversión. Pero no te va a revelar nada más. ¿Por qué? Porque no puedes acomodar lo carnal a lo espiritual. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por tanto, una persona para que pueda adorar correctamente a Dios necesita ser regenerada o nacer de nuevo y convertirse en un ser espiritual. Por tanto, no importa la nominación que tengas, lo que tú te creas, lo que venga en tu mente, si tú no has nacido de nuevo, tú no vas a entender las cosas de la Biblia. Pero cuando naces de nuevo, recuerden que el Espíritu Santo te pone el sello que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36:27. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Entonces, en estas mezclas que le pasó al pueblo de Corintio, hicieron una mezcolanza de las verdades de Dios con todas las enseñanzas demoníacas, y a muchos los llevó a blasfemar. ¿Sí? Entonces los dones tampoco van a ser usados en función a la experiencia, sino al contenido de la enseñanza espiritual basada en la Biblia. Muchas personas se asignan dones que ni los tienen, y porque ya manifiestan un don y la gente que no conoce la Escritura los ve aparentemente teniendo un don, ya toman un prestigio sin entregarse, sin humillarse delante de Dios, y ya porque manifiestan que tienen un don y muchos les creen, les dan un lugar. Imagínense qué hermoso. No humillarse delante de Dios, no arrepentirse, no tomar un tiempo cada día para tener contacto con Dios. No, nada de eso. Solo tengo este don y ya tengo un nombre en la iglesia por ostentar este don. El más común es el de las lenguas, por cierto. Ya lo vamos a estudiar más adelante. ¿Sí? Por eso es que muchos llegaron a blasfemar el nombre de Cristo, porque no tenían el Espíritu Santo y no podían discernir correctamente. Pero aquí claramente está diciendo que nadie puede decirle Señor a Cristo sino por el Espíritu. Y los que lo maldicen, pues obviamente es por otro espíritu, ¿no? El espíritu de este mundo. Entonces, también se influenció mucho la doctrina del gnosticismo, que eso es las personas que a través del sufrimiento y del cuerpo físico, es como ellos decían que se podía llegar a aspirar a Dios. ¿Sí? A través del sacrificio, a través de cumplir, a través de castigar el cuerpo. Y en el libro de la Epístola de los Colosenses dice que dice, tales cosas tienen la verdad cierta sabiduría de reputación, en culto voluntario, en humildad y el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, las filosofías humanas, estas que tratan con el cuerpo directamente, tienen un valor ante los demás, ¿no? Por las cosas que hacen. Pero no tienen ningún valor contra la esencia. O sea, nuestro ser está corrompido y se inclina naturalmente al pecado, como dice el capítulo 7 de Romanos. Como dice Pablo, lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que aborrezco, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí. Esa es la historia del ser humano. Cuando venimos a Cristo es cuando entonces ya Dios nos da la nueva visión y nos enseña a ver el lado oscuro del pecado, que es totalmente destructivo, y empieza a cambiar nuestra mente en función de su trabajo. Recuerden, cada vez que tú pecas como creyente, la convicción aumenta hasta que llega un verdadero arrepentimiento respecto a ese pecado, y cuando tienes ese arrepentimiento verdadero, tu mente cambia. Ya no eres esclavo de ese pecado, porque tu mente cambió.
Muchos luchan con un pecado y por no tener precisamente una instrucción adecuada, se pueden quedar toda su vida estancados ahí. Pero cuando viene el verdadero arrepentimiento y esto lo produce el Espíritu Santo, viene un cambio de mente y es precisamente como entonces se puede hacer la vida cristiana, el crecimiento, y mientras más tu mente sea parecida a la mente de Cristo, que en un sentido, al momento de la conversión, Dios nos da la mente de Cristo, ese sistema de pensamiento divino, conforme más tu mente sea conformada a este pensamiento, entonces las verdades espirituales y el discernimiento te será más fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque vas a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y es precisamente por lo que aquí se advierte que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu, y que lo llaman anatema ya es fuera del Espíritu. En Hechos 2:36 dice, hablando de llamar a Jesús como Señor: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está, ¿no? Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que realmente te conviertes, tú puedes llamarle Señor a Jesús y confesarlo abiertamente delante de los hombres con esa libertad. De otra manera vas a estar predicando un falso Jesús. Efesios 1:20-21. Lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que el nombre de Jesús es el nombre más alto que Dios ha dado. Y no nada más en este mundo, sino en el venidero Él tendrá su gloria, está sentado a la diestra de Dios, reinando y abogando por nosotros. Por eso es nuestro Señor y Salvador. Y Filipenses 2:9-11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. ¿Ven ustedes? Entonces, toda intervención de lo que es hablada precisamente es determinada por la veracidad. Lo voy a explicar de otra manera. Cuando se habla de la verdad, tú sabes qué es la verdad. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita en tu corazón. Dios le dio a Israel los 10 mandamientos para que la nación de Israel pudiera probarse a través de los 10 mandamientos si era espiritual realmente o no, si cumplía o no la voluntad de Dios. Y el propósito de la ley no es que la cumplieran porque nadie la podía cumplir, sino que se dieran cuenta que no podían, y esto los llevará a Cristo, como dice en Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo, o el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por tanto, cuando somos expuestos a la verdad, tú sabes qué es la verdad. Pero luego va a entrar una guerra dentro de ti mismo que es la justificación. Y vas a tener esta lucha cuando eres incrédulo, hasta que tú reconozcas que el mal está en ti y que necesitas a Cristo. Cuando lo haces, entonces tú puedes llamar abiertamente Señor a Jesucristo. Entonces, una característica de la palabra de Dios, y todos lo sabemos, es que absolutamente todo es verdad, y todo lo que se ha dicho que se cumpliría se ha cumplido históricamente. Y todo lo que no se ha cumplido sabemos que se va a cumplir porque Dios es veraz. Es infinitamente sabio, tan sabio que pudo haber, que Él de hecho desde antes de la fundación del mundo ya tenía todo resuelto y hecho. Aquí en este mundo nada pasa por casualidad. Dios es soberano, Dios tiene el control, y aunque veamos que el mundo se está destruyendo como vemos, Dios está por sobre la voluntad
humana. Cuando nosotros nos cimentamos en la fe en Cristo, realmente nada nos puede remover. Te cimentas en la verdad, el engaño va a quedar siempre en evidencia, porque la luz pone de manifiesto las tinieblas. ¿Sí? Recuerden el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almudo, un cesto, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, al Padre que está en los cielos. Entonces, la relación que tú estés viviendo con Jesucristo es la realidad de lo que eres. No lo que dices, o lo que quieres ser, o lo que te gustaría ser. Tus acciones están evidenciando qué lugar ocupa Cristo en tu vida. Si tú le llamas Señor y es el primer lugar en tu vida, entonces vas a vivir para hacer su voluntad. Y entonces tu voluntad será un gozo cumplirla. Si Dios no es el Señor de tu vida, siempre vas a estar luchando contra Dios. Recuerden que la Escritura dice, llegará el tiempo que quien os mate prestará que rinde un servicio a Dios. Fíjense, así Pablo es el ejemplo mayor. Mientras estuvo equivocado, persiguió a la iglesia y dio su voto para que muchos fueran muertos, empezando por Esteban, hasta que Dios se le manifestó y él mismo lo confesaba. Ven ustedes. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Hablando de que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es Jesús para ti? Tienes que pensarlo. ¿Qué representa Él para tu vida? Tienes que realmente hacer un análisis de tu vida y ver qué papel está jugando. Si en tus pensamientos cotidianos no está Jesús presente, algo anda mal. Porque Él es la luz que te ilumina el camino y tiene que estar presente en tu pensamiento y en cada acción. Y cada acción va a ser, no te va a impedir que caigas en error si realmente quieres hacer su voluntad. Y no vas a querer hacer su voluntad si no entiendes la grandeza del sacrificio de Jesús en la cruz y que le debes todo. Todo se lo debes. No hay nada en ti que te haya llevado a meritar la salvación. Dice la Escritura, 1 Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En Juan 6, 46, ninguno puede venir a mí, decía Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, aún el hecho de que tú estés sentado aquí es porque Dios te trajo. Es porque quiere que escuches la verdad. Es porque quiere que arregles tu vida con Él. Es porque quiere que empieces una nueva vida sobre bases diferentes. Si no, no diría 2 Corintios 5, 17, que la mayoría se saben de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a dejarle aquí por hoy y continuaremos el próximo estudio. Vamos a orar. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, por toda la luz que nos das a través de tu palabra, y queremos aprender a vivir en la luz, y no nada más ello, sino a regocijarnos en esa luz. Queremos, Padre, que saques nuestra vida de cualquier oscuridad que todavía haya, de cualquier ídolo que todavía nos impida la plena consagración en nuestras vidas, y que tú nos lleves, Señor, al conocimiento pleno de tu voluntad y al reino de tu amado Hijo. Señor, guía nuestras vidas, guía a esta iglesia a través de tu Espíritu Santo, que toda la gloria de cada enseñanza y todo lo que vivimos aquí sea para ti, para tu gloria. Y Señor, también guarda
a los enfermos, como Zapati López, que no pudo venir, a Rocío también, que no pudo venir porque estaba enferma. Pues guárdalos y dale salud, Señor, y también a todos manténnos en salud aquí. Te pedimos, Padre, que sigas guardando nuestra iglesia en la pureza de la doctrina y que sigas derramando tu gracia en este lugar para que podamos seguir ministrando aquí. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.